La lluvia azotaba las aceras agrietadas de Morgantown, un frío aguacero de septiembre que punzaba como una traición bajo una farola temblorosa. Tucker, un pastor alemán con cicatrices que cruzaban su pelaje enmarañado, temblaba, arañando con sus patas ensangrentadas una puerta de madera deformada. Sus ojos ámbar, brillantes de dolor pero feroces por su desafío, se fijaron en la casa, su hogar, ahora una prisión de rabia en su interior. La voz arrastrada de Hank Larsen rugió: «No eres nada. ¿Me oyes? Nada». Una botella se rompió y la puerta se cerró de golpe. El sonido, un disparo en la noche. Los gemidos de Tucker atravesaron la tormenta, cada uno, una súplica sin respuesta. Al otro lado de la calle, la vieja Betty miró a través de sus cortinas, aferrándose a su bata. «Dios mío, esa pobre criatura», susurró con el corazón encogido. La mirada de Tucker se desvió hacia el oscuro horizonte, como si presintiera un propósito más allá de esta crueldad. ¿Qué podría hacer un perro herido para conmocionar a un pueblo? Dale me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora. Continuemos con la historia. Morgantown, Virginia Occidental, enclavada en las colinas de los Apalaches, bullía con el ritmo tranquilo de una ciudad que ya pasó su mejor momento. El polvo frío se aferraba al aire y el neón del restaurante zumbaba sobre Main Street, donde los chismes fluían como el río Monongahela. En este mundo que se desvanece, Tucker, un pastor alemán, cargaba con el peso de historias no contadas. Su noble figura, una vez elegante, llevaba cicatrices como un mapa de traición. Sus ojos ámbar atormentaban, pero eran agudos, como si viera a través de los corazones de los hombres. Vivía en una casa de rancho hundida con Hank Larsen, un hombre de 55 años, cuyo rostro de granito golpeaba un alma fracturada por el fracaso. Hank, una vez el policía más orgulloso de Morgantown, ahora ahogado en whisky, atormentado por el rostro de una niña desaparecida, Sarah Jenkins. Un caso que le robó su placa y su linterna. Sus manos, encallecidas por años de servicio, temblaban mientras aferraba viejos expedientes, mascullando maldiciones a los fantasmas. Al otro lado de la ciudad, Clara Thompson, de 68 años, se arrastraba por su bungalow vacío, con su cardigan como escudo contra el dolor de la soledad. Bibliotecaria jubilada, sus ojos azul pálido reflejaban la ternura de una mujer que había amado profundamente y perdido aún más. A su esposo George, cautivado por el cáncer 3 años antes. «No queda nadie con quien hablar, señor», suspiraba, su voz un susurro en la oscuridad. Cada noche paseaba por el parque invadido del pueblo, sus zapatillas rozando senderos donde persistían los recuerdos. Se detenía junto al roble, con los dedos trazando las iniciales de George grabadas hacía mucho tiempo, con el corazón oprimido por preguntas sin respuesta. Tucker también cargaba nuevas preguntas sin respuestas. En casa de Hank, se acurrucaba junto a la chimenea, con la mirada fija en su amo, esperando que el hombre que amaba regresara de su oscuridad. Incluso cuando el puño de Hank golpeaba, Tucker nunca se inmutaba, su lealtad era un voto silencioso. Clara también se aferraba a la lealtad, manteniendo los libros de George limpios como si él fuera a entrar por la puerta. En las tranquilas calles de Morgantown, sus caminos no se habían cruzado, pero el aire se sentía cargado, como una tormenta en ciernes. Dos almas, marcadas por la pérdida, estaban al borde de una colisión que sacudiría al pueblo hasta sus cimientos. El aire en Morgantown estaba impregnado con el aroma de la lluvia y el arrepentimiento. Era la típica noche de septiembre en la que el mundo parecía contener la respiración. Hank Larsen se tambaleaba por su desordenada casa estilo rancho, con el suelo crujiendo bajo sus botas inestables, sus ojos inyectados en sangre fijos en una foto arrugada de Sarah Jenkins, una joven de 17 años cuya desaparición, hacía 3 años, había destrozado su carrera. La sonrisa de la chica se burlaba de él, un recordatorio de la pista que había perdido, el caso que le había quitado la placa. El whisky le quemaba la garganta mientras apuraba otro vaso, la botella temblando en su mano. Tucker, su pastor alemán, presentía la tormenta que se avecinaba en el silencio de Hank. Los ojos ámbar del perro, agudos con una comprensión casi humana, observaban desde un rincón.
Con el cuerpo marcado por las cicatrices, tenso, Tucker apretó el hocico contra la pierna de Hank, emitiendo un suave gemido como si dijera, «Estoy aquí. No te rompas». Pero el rostro de Hank se contrajo, la ira ardiendo como una cerilla. «Quítate de encima», gruñó, empujando a Tucker con tanta fuerza que el perro resbaló por el linóleo. La habitación dio vueltas mientras los recuerdos de Hank lo arañaban. 3 años atrás, un grupo de búsqueda en el bosque. Tucker ladrando a una bufanda andrajosa de Sarah. Hank lo ignoró, siguiendo una pista falsa, y la oportunidad se perdió. Ahora, el peso de ese error alimentaba su furia. Tucker se levantó, con la cola baja, y se acercó sigilosamente, sin inmutarse por el empujón. Hank extendió la mano y agarró el collar desgastado de Tucker. «Eres un inútil. Igual que yo», rugió, con la voz quebrada por algo más profundo que la ira y la vergüenza. Arrastró a Tucker por la casa, las patas del perro buscando asidero. La puerta principal se abrió de golpe y la fría lluvia azotó la grava del camino de entrada. «Fuera», bramó Hank, lanzando a Tucker a la calle. El perro se tambaleó, soltando un grito al caer al suelo, con sangre manando de un corte reciente en la pata. La puerta se cerró de golpe, el sonido resonó como un disparo. Tucker se puso de pie tambaleándose, cojeando hacia la puerta, con la mirada fija en la casa. La lluvia empapaba su pelaje enmarañado, mezclado con sangre. Pero se quedó allí, esperando hora tras hora, como si la lealtad pudiera llamar a Hank de vuelta. Dentro, Hank se hundió en una silla, la foto de Sarah se le resbaló de las manos. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por la verdad que no podía afrontar. Tucker era el único que nunca lo había juzgado. Y él simplemente lo había echado al otro lado de la calle. Betty Harper, una viuda curiosa con una pensión por chismes, miraba a través de sus cortinas de encaje. «Dios mío, Hank ha perdido la cabeza», murmuró, marcando ya a su hermana con los dedos. «Tirar a ese pobre perro en este lío no está bien». Sus palabras encenderían la mecha de los rumores de Morgantown. Pero por ahora, Tucker estaba solo. La lluvia se convirtió en llovizna y el cansancio lo carcomía. Le dolían las costillas por viejos moretones, y sus fuerzas se desvanecían con cada respiración temblorosa. Finalmente, se apartó de la puerta, con la cabeza gacha, y cojeó hacia la noche. El mundo de Tucker se redujo al ritmo de sus pasos irregulares, cada uno una batalla contra el dolor y el hambre. Las calles de Morgantown, bordeadas de porches hundidos y farolas parpadeantes, parecían un laberinto sin salida. Esquivó una camioneta que se desviaba, con la bocina a todo volumen, y se estremeció ante las sombras que parecían moverse con un propósito. 5 años atrás, en una residencia canina de Kentucky, el chasquido de una porra en las costillas. El recuerdo surgió, nítido y vívido. Tucker se paró junto a un cachorro de terrier tembloroso, recibiendo golpes destinados al perro más débil. La voz del entrenador resonó en sus oídos. «Ataca o estás acabado». Tucker se negó. Sus instintos le gritaban que el objetivo, un voluntario tembloroso, no era una amenaza. Las cicatrices de aquellos días aún ardían, pero habían forjado su corazón, un corazón inquebrantable. Ahora, esos mismos instintos lo impulsaban hacia un parque en las afueras del pueblo, donde los robles se alzaban como centinelas silenciosos. El parque era un lugar olvidado. Sus columpios crujían con el viento, la hierba estaba repleta de maleza. Las piernas de Tucker se doblaron y se desplomó bajo un roble nudoso, respirando con dificultad. La sangre de su pata manchaba la tierra, y sus ojos, aunque apagados, escudriñaban la oscuridad. Alguien vendrá, parecía creer. Un destello de esperanza en su alma maltrecha. 2 años atrás, en este mismo parque, Tucker había encontrado a un niño. Tommy, de no más de 6 años, sollozando en un matorral. Las pequeñas manos del niño se aferraron al pelaje de Tucker mientras el perro lo guiaba a un lugar seguro, empujándolo hacia la zona de picnic. El padre de Tommy, presa del pánico, confundió el tamaño de Tucker con una amenaza. «Aléjate de mi hijo», gritó, y su bota se estrelló contra las costillas de Tucker. El perro se tambaleó,
presa del dolor, pero meneó la cola esperando una palabra amable. No llegó. Ahora, al anochecer, Tucker se hizo un ovillo. Su cuerpo, un mapa de traiciones, pero su espíritu se aferraba a una fe obstinada en la bondad de la gente. La llamada de Betty ya había llegado a media docena de vecinos, con la voz llena de indignación. Hank Larsen ha echado a ese perro. ¿Puedes creerlo? Se lo contó a su hermana, quien se lo contó al grupo de la iglesia, quien se lo contó a la gente del restaurante. Por la mañana, Morgantown resonaría con la historia. Algunos negando con la cabeza ante la crueldad de Hank, otros susurrando. Ha pasado por un infierno. ¿No está perdiendo? Sarah lo destrozó. El corazón del pueblo estaba partido, una fractura que solo se profundizaría. Por ahora, Tucker yacía inmóvil. La lluvia, una manta fría sobre su cuerpo tembloroso. Cerró los ojos, pero sus oídos se movían con cada crujido. Como si esperara un milagro en un mundo que no le había mostrado ninguno. El parque, silencioso salvo por el goteo del agua, contenía la respiración. Como si supiera que la historia apenas comenzaba. Las zapatillas de Clara Thompson rozaban el camino de grava del parque descuidado de Morgantown, su ritual nocturno para calmar el dolor de su corazón. El aire de septiembre era húmedo, un ligero frío susurraba entre los robles, y su fino cardigan apenas lograba calentar sus huesos de 68 años. Señor, dame una razón para seguir adelante, murmuró. Una oración que había tomado prestada de su madre. El haz de luz de su linterna se estremeció entre la maleza, captando el destello de dos ojos ámbar que brillaban como brasas en la oscuridad. Clara se quedó paralizada, conteniendo la respiración al atrapar la mirada de un animal perdido. ¿Un coyote? Su pulso se aceleró, pero algo en esos ojos, dolor, sí, pero también una súplica, la atrajo hacia sí. Dio un paso adelante, con las rodillas crujiendo, y jadeó. Allí, bajo un roble nudoso, yacía Tucker, el pastor alemán. Su cuerpo lleno de cicatrices se desplomaba, la sangre manaba de una pata cortada, su pelaje enmarañado se le pegaba a las costillas y respiraba entrecortadamente. Cada aliento, una batalla ganada. Clara se llevó la mano a la boca. «Ay, cariño, estás hecho un desastre», susurró con la voz temblorosa como las hojas, arrodillándose junto a él. El miedo de Clara luchaba contra su compasión. Había oído los rumores, la voz de Betty Harper en el teléfono del restaurante. Con la ira a flor de piel, Hank Larsen echó a su perro a la calle la noche anterior. ¿Puedes creerlo? Clara no conocía a Tucker. Pero esos ojos, penetrantes y tiernos, contaban una historia de traición que entendía demasiado bien. 3 años atrás, en el hospital, la mano de George resbalándose de la suya. El recuerdo la hirió, y Clara lo ignoró, concentrándose en el perro. La cola de Tucker golpeó débilmente, un gesto que le rompió el corazón. «Eres un luchador, ¿verdad?», dijo, con la voz quebrada. Extendió la mano, esperando un estremecimiento, pero Tucker se inclinó hacia su tacto, su hocico cálido contra su palma. Los ojos de Clara ardían en lágrimas. No era solo un perro callejero. Era un alma tan perdida como ella. Los transeúntes en el borde del parque se quedaban mirando, sus susurros la rodeaban. Clara, siempre atrapando a los animales callejeros. Los ignoró. Su determinación se endureció. No podía dejarlo morir allí. Una fuerza que no había sentido en años le recorrió el cuerpo. Clara deslizó los brazos debajo de Tucker, haciendo una mueca de dolor al verlo gemir. Pesaba. Su cuerpo era un mapa de cicatrices y moretones, pero apretó los dientes y murmuró, «Vamos a curarte, cariño». Su oxidado Buick estaba aparcado cerca. Lo cargó, lo arrastró hasta colocarlo en el asiento trasero encima de la vieja manta de George. El camino a su bungalow fue silencioso, salvo por las respiraciones trabajosas de Tucker y las suaves oraciones de Clara. «Señor, no lo dejes ir». No así. En casa, lo colocó sobre la alfombra de su sala. La misma alfombra donde se había sentado después del funeral de George, mirando un futuro vacío. Fue a buscar agua tibia, toallas y un botiquín de primeros auxilios, con manos temblorosas mientras limpiaba sus heridas.
Tucker la observaba, con los ojos firmes, como si confiara completamente en ella. Fue entonces cuando notó su collar, de cuero desgastado, con un extraño bulto. Sus dedos buscaron a tientas, y una nota doblada se deslizó fuera, enrollada en la mano temblorosa de Hank. No lo traigas de vuelta. Está mejor. La respiración de Clara se entrecortó, su corazón se retorció como un paño de peldaños. Esto no era solo abandono. Era una confesión. Un hombre que conocía su crueldad y eligió dejar ir a Tucker. ¿Pero por qué ocultar la nota? ¿Estaba Hank avergonzado? ¿O había algo más oscuro en juego? Dejó la nota a un lado, con la mente acelerada. Estaba observando, arrepintiéndose, o planeando volver. La idea la heló, pero el vino suave de Tucker la tranquilizó. Le vendó la pata, susurrando. Ya estás a salvo, cariño. Mientras trabajaba, los recuerdos la inundaron. 5 años atrás, en la biblioteca, una tímida adolescente llamada Sarah Jenkins le deslizaba un poema en la mano a Clara. Sarah, la chica que Hank no pudo salvar, había sido alumna de Clara. Su voz tranquila estaba llena de sueños. Cuando Sarah desapareció, Clara se culpó, preguntándose si se había perdido un grito de auxilio. Ahora, cuidando a Tucker, sintió que esa vieja culpa se avivaba, pero también una chispa de propósito. Este perro, roto como ella, era una oportunidad para enmendar algo. Morgantown despertó con los chismes de Betty. El restaurante bullía con la historia de la traición de Hank. Tiró a ese perro a la lluvia. Como basura, les contó Betty a los presentes del desayuno, y su voz llegó hasta el grupo de la iglesia. Algunos asintieron, condenando la crueldad de Hank, con los rostros tensos por una ira justificada. Un hombre no tiene alma, haciéndole eso a un perro leal, dijo el viejo Carter, cerrando de golpe su taza de café. Otros, sin embargo, se suavizaron en voz baja. Hank no ha estado bien desde Sarah, murmuró Muera, la camarera, limpiando el mostrador. Perder ese caso lo destrozó. Tal vez pensó que el perro estaba mejor. El pueblo se dividió, una fractura que se ensanchaba con cada debate susurrado. En la biblioteca, Clara escuchó fragmentos, apretando las manos sobre los libros. No conocía bien a Hank, pero conocía el dolor. Y las cicatrices de Tucker gritaban de un hombre que había perdido el rumbo. Aún así, esa nota la carcomía. Las palabras de Hank parecían un acertijo, una verdad medio enterrada. El bungalow de Clara se convirtió en un santuario. La luz de la lámpara se atenuaba mientras estaba sentada junto a Tucker. Le dio de comer trocitos de caldo, su voz un zumbido constante. «Vas a estar bien, cariño. ¿Me oyes?» La mirada de Tucker la seguía, y en ella, Clara vio un reflejo de su propio dolor, pero también una fuerza que se negaba a quebrarse. Pensó en George, en cuanto amaba a los perros, siempre diciendo, «Saben más que nosotros». Clara, ahora lo creía. Pero la nota la atormentaba. Una sombra en la habitación. ¿Por qué dejar ir a Tucker así? La pregunta le pesaba. Y al cerrar las puertas esa noche, un nuevo miedo la invadió. Hank estaba ahí fuera, un hombre indefenso. Y los susurros de Morgantown se hacían cada vez más fuertes. ¿Y si venía a por Tucker? La mano de Clara se posó sobre la cabeza del perro, y Tucker se inclinó hacia ella, su calor una promesa. Lo que fuera que viniera después, lo afrontarían juntos. Dos almas perdidas unidas por una noche que lo cambió todo. El bungalow de Clara Thompson brillaba con el suave parpadeo de una lámpara de mesa, un refugio contra las húmedas noches de septiembre de Morgantown. El aire olía a antiséptico y caldo de pollo, que Clara sirvió en un tazón para Tucker. El pastor alemán que ella había rescatado del parque. Sus ojos ámbar, penetrantes a pesar del dolor grabado en su cuerpo marcado por las cicatrices, seguían cada uno de sus movimientos. «Eres una luchadora, ¿verdad, cariño?», murmuró Clara, con la cálida cadencia de un anciano de Virginia Occidental. La cola de Tucker golpeaba débilmente, y lamió el caldo, recuperando las fuerzas a trompicones. Clara se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con sus rodillas de 68 años protestando, y lo observó comer.
Cada trago se sentía como una pequeña victoria, un paso más allá del abismo en el que lo había encontrado. Pero la nota de su collar, de Hank Larsen, confesión enrollada. No lo traigas de vuelta. Está mejor, yacía sobre su mesa de centro. Un acertijo que la mantenía despierta. ¿Por qué un hombre abandonaría a un perro como Tucker, solo para dejar una súplica por su libertad? Mientras Clara cuidaba de él, los recuerdos la atormentaban. 5 años atrás, la biblioteca. Sarah Jenkins deslizándole un poema en la mano. Sarah, la adolescente que Hank no logró salvar, había sido la alumna favorita de Clara. Su voz tranquila, llena de sueños. Cuando Sarah desapareció, Clara había repasado su última conversación, preguntándose si se había perdido algún grito de auxilio. Ahora, Tucker despertaba esa vieja culpa. Pero su presencia también avivaba la esperanza. Acarició su pelaje enmarañado, susurrando. Tú y yo. Lo lograremos, cariño. Tucker levantó la cabeza, apoyándola en su rodilla. Sus ojos reflejaban una sabiduría que le atravesó el corazón. Era como si la viera sufrir por la muerte de George, la casa vacía, y decidiera consolarla a pesar de sus propias heridas. A Clara se le hizo un nudo en la garganta, las lágrimas brotaron. Dios mío, ¿cómo terminaste con un corazón así? Preguntó con voz entrecortada, aferrándose a él con suavidad. Afuera, Morgantown bullía de chismes. El restaurante, un hervidero de debates. La voz de Betty Harper resonaba en las tazas de café. Hank Larsen tiró a ese perro como si fuera basura. Lo vi con mis propios ojos. Sus palabras corrieron como la pólvora. Al llegar al grupo de la iglesia, a la barbería, al salón de veteranos de guerra, el viejo Carter, con su café solo en la mano, gruñó. Hank es una desgracia, lastimando así a un perro tan leal. Pero Doy, la camarera, dejó de limpiar, con voz suave. Hank no ha estado bien desde Sarah. Ese caso lo destrozó. Tal vez pensó que estaba salvando al perro de su propio desastre. El pueblo se dividió. Algunos lo tachaban de monstruo, otros se compadecían de su destrozo. En la biblioteca, Clara oyó susurros, apretando las manos sobre los libros. No conocía bien a Hank, pero conocía las cicatrices y los moretones de Tucker, antiguos y recientes, un mapa de crueldad. Sin embargo, esa nota sugería algo más. Un hombre luchando con demonios. ¿Era Hank un villano, o una víctima de su propio dolor? La recuperación de Tucker fue lenta. Cada día, una batalla contra sus heridas. Clara le limpiaba las heridas, le vendaba la pata, lo convencía para que comiera. 2 años atrás, en Morgantown Park, Tucker había encontrado a Tommy, un niño de 6 años. Perdido en un matorral, lo guió a un lugar seguro con suaves empujoncitos. El padre de Tommy, confundiendo el tamaño de Tucker con una amenaza, lo pateó con fuerza, gritando. ¡Fuera! Tucker se alejó cojeando, meneando la cola, esperando una amabilidad que nunca llegó. Ahora, en la sala de Clara, ese recuerdo parecía persistir en los ojos de Tucker. Una tristeza silenciosa. Clara lo vio y sintió que sus propias heridas se reabrían. La cama de hospital de George, su mano resbalándose de la suya. Había prometido seguir viviendo, pero el silencio de su casa se había burlado de esa promesa. Tucker, sin embargo, le dio un propósito. Tarareaba viejos himnos, su voz como un salvavidas, y Tucker escuchaba. Inclinaba la cabeza como si entendiera cada palabra. Los susurros del pueblo se hicieron más sombríos. Betty, siempre la chispa, le dijo a la gente del restaurante. Oí que Hank ha estado preguntando por ese perro. Lo vi en la barra, con una mirada más cruel que una serpiente. A Clara se le encogió el corazón al oírlo, apretando los dedos sobre el pomo de la puerta. ¿Y si Hank venía a buscar a Tucker? Cerraba las puertas cada noche, comprobaba las ventanas, con el pulso acelerado en cada murmullo. Tucker percibía su miedo, con las orejas aguzadas a horas intempestivas, el cuerpo tenso junto a la puerta principal. 3 años atrás, en la cocina de Hank, Tucker se había acurrucado a sus pies, oyéndolo murmurar por encima de la foto de Sarah. Le fallé.
Tucker le había lamido la mano, ofreciéndole consuelo, solo para que lo apartaran de un empujón, con un cinturón crujiendo en su costado. Ahora, en casa de Clara, Tucker montaba guardia, gruñendo bajo cuando pasaban los faros. Clara le dio una palmadita y le dijo: «Estás a salvo, cariño». Pero su voz tembló. El tiempo corría. Hank estaba ahí fuera, y las calles de Morgantown se sentían más pequeñas, más estrechas, como una trampa que se cerraba. Los temores de Clara no eran infundados. En el oxidado bar de uñas, Hank estaba encorvado sobre un whisky, con el rostro cubierto de barba y arrepentimiento. Un tipo normal se inclinó hacia él en voz baja. «Dicen que Clara Thompson tiene a tu perro. ¿Vas a dejarlo pasar?» La mano de Hank se tensó sobre su vaso. Nudillos blancos. «No es asunto tuyo», murmuró, pero sus ojos delataban su ira. Sí, pero también un atisbo de vergüenza. Había echado a Tucker para liberarlo, o eso se dijo. Pero ahora el vacío de su casa lo carcomía. Tucker fue su último vínculo. A Sarah. Al hombre que solía ser. ¿Y si Clara se quedaba con él? ¿Y si veía la verdad en los ojos de Tucker? Hank vació su copa. El ardor no logró calmar sus pensamientos. Morgantown observaba, esperando su siguiente movimiento. El aire estaba cargado de apuestas tácitas. Una noche, Clara estaba sentada en su escritorio, con Tucker dormitando a sus pies. Abrió un cajón y sacó un viejo registro de la biblioteca. Sus dedos trazaban nombres. La firma de Sarah Jenkins le llamó la atención. Una pulcra cursiva de la inscripción de un club de poesía. El pecho de Clara se encogió. Sarah, leyendo sus poemas, su voz apenas un susurro. Clara la había querido como a una hija. Pero cuando Sarah desapareció, Clara se sintió impotente. Su consejo: «Eres más fuerte de lo que crees», sonaba hueco. Ahora, hojeando los archivos de la biblioteca, Clara encontró un artículo, amarillento y olvidado. La búsqueda de la adolescente desaparecida continúa. Un perro policía encuentra una pista. Una foto mostraba a un pastor alemán. Tucker, sosteniendo una bufanda hecha jirones. Hank, el padre de Sarah, había desestimado la pista, siguiendo una dirección que no condujo a ninguna parte. Clara se quedó sin aliento. Tucker no solo había sido el perro de Hank. Había estado en la búsqueda de Sarah, intentando salvarla. No era coincidencia. Era el destino, vinculándola con Tucker a través de una chica a la que ambos habían fallado. La revelación la estremeció. Sus manos temblaban al dejar el artículo. Tucker se movió, percibiendo su angustia, y le dio un codazo en la mano. Sus ojos profundos y cómplices parecían decir: «Yo también lo intenté». Las lágrimas de Clara caían calientes y rápidas. «Estuviste ahí para ella, ¿verdad?», susurró. El peso de todo aquello, la pérdida de Sarah, la lealtad de Tucker, el fracaso de Hank, le oprimía el pecho. Pensó en la nota, en la súplica de Hank por la libertad de Tucker. ¿Era culpa? ¿O algo más siniestro? ¿Acaso Hank culpaba a Tucker por encontrar esa bufanda? ¿Por exponer su error? Las preguntas se arremolinaban, y el miedo de Clara crecía. Si Hank fuera por Tucker, no se trataría solo de un perro. Se trataría de Sarah. De verdades que ninguno de los dos podría afrontar. Abrazó a Tucker. Su calor la tranquilizó. Pero el tiempo corría más fuerte. Las calles de Morgantown susurraban sobre la ira de Hank, y Clara supo que el tiempo se agotaba. La división del pueblo se profundizó. Clara vio que los debates se extendían a los exhaustos, en la computadora de la biblioteca. «Hank Larsen es un monstruo, lastimando a ese perro», escribió una usuaria, una madre local. Otra, una policía jubilada, replicó: «No saben lo que le hace a un hombre perder un caso. Hank está sufriendo». Clara se desplazó con el corazón apesadumbrado. No quería juzgar a Hank. Pero las cicatrices de Tucker contaban una historia que no podía ignorar. En el restaurante, Betty armó un revuelo, diciéndole a cualquiera que la escuchara: «Clara se queda con ese perro. Pero Hank no lo va a dejar pasar tan fácilmente». Clara lo escuchó con un nudo en el estómago. Compró una cerradura nueva para su puerta,
con las manos temblorosas mientras la instalaba. Tucker observaba, con un gruñido suave pero firme, como si prometiera protegerla. Clara le dio una palmadita, diciendo: «Estamos juntos en esto, ¿verdad?». Pero al caer la noche, las sombras fuera de su ventana parecieron moverse, y las tranquilas calles de Morgantown se sintieron como el escenario de un ajuste de cuentas. El bungalow de Clara Thompson, normalmente un remanso de luz tenue y himnos tranquilos, parecía una fortaleza sitiada. El reloj de su repisa marcaba la medianoche, cada segundo un martilleo contra sus nervios. Tucker, el pastor alemán al que había cuidado desde el borde del abismo, yacía a su lado, con sus ojos ámbar alerta, las orejas moviéndose con cada crujido exterior. El aire de septiembre de Morgantown era denso, la humedad se colaba por la ventana agrietada. Pero los escalofríos de Clara provenían del miedo, no del clima. Los susurros se arremolinaban en el restaurante, la iglesia, las publicaciones que iluminaban el ordenador de su biblioteca. Hank Larsen preguntaba por su perro, con el temperamento más agudizado que nunca. La nueva cerradura de la puerta de Clara relucía, pero parecía frágil ante la tormenta que presentía. «Señor, líbranos», susurró. Su voz de 68 años temblaba. Tucker le rozó la mano. Su calor, el ancla firme. Pero su gruñido bajo indicaba que él también lo sentía. Se acercaba el momento de la verdad. El golpe fue como un trueno, haciendo vibrar el marco de la puerta. Clara se sobresaltó, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que le había estallado. Tucker se irguió de un salto, con el pelo erizado, su cuerpo marcado y tenso, colocándose entre Clara y la puerta. El golpe volvió a sonar, más pesado, insistente. «Clara Thompson, abre», la voz de Hank Larsen, arrastrada por el whisky, pero con un toque de desesperación, cortaba la noche como un cuchillo. Las manos de Clara temblaban al aferrarse al cuello de Tucker. Sus rodillas crujieron al ponerse de pie. «Quédate, cariño», murmuró, aunque el gruñido de Tucker se profundizó, con la mirada fija en la puerta. Miró a través de la cortina, conteniendo la respiración. Hank estaba en su porche, despeinado, su rostro de granito retorcido por la ira, la vergüenza y algo roto. La lluvia le manchaba la chaqueta, aunque la tormenta había pasado, dejando solo un aire húmedo e inquieto. «Sé que está ahí dentro», gritó Hank, golpeando de nuevo con el puño. «Lo necesito de vuelta». La mente de Clara corría, la nota del cuello de Tucker destellaba en su memoria. «No lo traigas de vuelta. Está mejor». ¿Por qué estaba Hank allí después de esa confesión? ¿Sería culpa, orgullo, o algo más oscuro? Pensó en Sarah Jenkins, la adolescente cuya pérdida había destrozado a Hank, y en el papel de Tucker al encontrar su bufanda. Una pista que Hank ignoró hacía 3 años. El bosque. Tucker ladrando. Hank gritando: «Cállate, Mut». El recuerdo, formado a partir de artículos de la biblioteca y la mirada atormentada de Tucker, avivó su determinación. Clara cuadró los hombros, con la voz firme a pesar del miedo. «Lo echaste, Hank Larsen», llamó a través de la puerta, con su acento de Virginia occidental endurecido. «No tienes ningún derecho aquí». El gruñido de Tucker se suavizó, pero se quedó quieto, su cuerpo como escudo. Afuera, el puño de Hank se congeló en el aire, su rostro arrugándose como un hombre con un puñetazo en el estómago. La voz de Hank se volvió áspera y entrecortada. «No lo entiendes, Clara. Es todo lo que me queda de ella. De Sarah». A Clara se le cortó la respiración. Sarah, su alumna. La chica cuyos poemas aún vivían en el cajón de su escritorio. Las palabras de Hank despertaron los susurros del pueblo. Algunos decían que había querido a Sarah como a una hija. Otros, que su caso era su obsesión, una herida que nunca cerraría. Clara entreabrió la puerta, lo justo para ver los ojos de Hank. Inyectados en sangre y suplicantes. «Lo tiré para salvarlo». Hank se atragantó, con las manos temblorosas. Cada vez que lo miraba, veía su rostro. Esa bufanda. Le fallé, y él lo sabía. El corazón de Clara se encogió, dividido entre la compasión y la rabia. Tucker había sufrido por el dolor de Hank.
Sus cicatrices, testimonio de la desintegración de un hombre. Pero la confesión de Hank cambió el rumbo. ¿Había lastimado a Tucker para castigarse a sí mismo, o para liberarlos a ambos? Las orejas de Tucker se movieron y dio un paso adelante. Su gruñido se desvaneció en un suave gemido. Clara apretó su agarre en el collar, pero los ojos de Tucker se clavaron en Hank. Firmes, casi indulgentes. Hacía 2 años, en la cocina de Hank, Tucker había lamido la mano de su dueño mientras él sollozaba sobre la foto de Sarah. El recuerdo vívido en la mirada de Tucker golpeó a Clara como una ola. Tucker había amado a Hank incluso a través de los golpes. El cinturón. Los gritos. Y aún así, su lealtad era una luz en la oscuridad. La voz de Clara se endureció. No lo mereces, Hank. No después de lo que hiciste. Los hombros de Hank se hundieron, y se dejó caer en los escalones del porche, la cabeza entre las manos. Lo sé, susurró, con la voz quebrada. Pero él es mi último pedazo de ella. No puedo dejarlo ir. Las lágrimas de Clara brotaron, su ira en guerra con el dolor que vio en Hank, un hombre ahogándose en sus propios fracasos. La noche de Morgantown contenía la respiración. La calle permanecía en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Hank. Clara pensó en la división del pueblo, en los debates en los restaurantes que se desbordaban en el escape, contra la idea de que Hank era simplemente un hombre destrozado. Había leído las publicaciones, visto la ira, la compasión, las peticiones de justicia. Ahora, cara a cara con él, veía la crueldad y el tormento de ambos lados. Un hombre que había herido a quien más amaba. Tucker le dio un codazo en la pierna. Su calor la afianzó. Recordó el artículo. La bufanda. El rostro de Sarah en sueños. Clara lo vio todo con claridad. Le fallaste a Sarah, y le fallaste a él, dijo Clara en voz baja pero tranquila. Ahora es mío. Hank, vete a casa. Hank levantó la vista con los ojos brillantes. Y por un instante, Clara pensó que se lanzaría, lucharía, reclamaría lo perdido. Pero Tucker dio un paso adelante, con la cola gacha, y se sentó, con la mirada fija en Hank como diciendo, te perdono, pero me quedo. El rostro de Hank se destrozó. Sollozando, se puso de pie tambaleándose, retrocediendo, sus botas rozando el porche mojado. No quise hacerle daño, murmuró, más para sí mismo que para Clara. Es que la veo siempre. Se giró, tambaleándose en la noche. Una sombra engullida por las calles de Morgantown. Clara cerró la puerta. Le temblaban las manos al hacerlo, con el corazón latiéndole con fuerza. Tucker se apretó contra ella, su cabeza descansando sobre su rodilla. Y ella se dejó caer al suelo, aferrándose a él. Eres un milagro, cariño, susurró, con lágrimas corriendo. Me defendiste. Incluso después de todo eso, los ojos de Tucker se encontraron con los de ella. Y en ellos, Clara vio una fuerza que se negaba a quebrarse, una lealtad que había sobrevivido al infierno. Sin que Clara lo supiera, la cámara del timbre de un vecino lo había grabado todo. Hank machacando su confesión, Clara en pie de luto, y Tucker, firme, silencioso, entre los dos. La grabación llegaría a X, compartida por Betty Harper con un pie de foto. Hank Larsen rogaba por que le devolvieran a su perro, ¿qué creen? Y estalló en Morgantown. El restaurante se convirtió en un campo de batalla de opiniones. No tiene ningún derecho, gritaría el viejo Carter, cerrando la taza de golpe. Doy, limpiando el mostrador, murmuraría. Parece que está sufriendo mucho. No lo arregla, pero, algo es algo. El vídeo mostraría la fuerza silenciosa de Tucker, su decisión de proteger el refugio destrozado de Clara, y también de Hank. Alimentaría debates que dividieron a familias, amigos, incluso a la iglesia. ¿Era Hank un villano, o un hombre destrozado por el dolor? ¿Debería Clara devolver a Tucker, o era ella su verdadero hogar? Clara, ajena a la tormenta que se avecinaba en línea, abrazaba a Tucker. Su bungalow era un frágil santuario. La confrontación la dejó conmocionada, su mente repasando las palabras de Hank.
Es todo lo que me queda de ella. Pensó en Sara. Su sonrisa tímida. Los poemas que había leído en los rincones tranquilos de la biblioteca 5 años atrás. El último día de Sara, abrazándola, diciendo: «Eres la única que me entiende». Clara no había logrado salvarla, al igual que Hank. Y Tucker había estado allí, intentando ayudarla. El peso de la situación le oprimía el pecho, mezclándose con el miedo. ¿Y si Hank regresaba? Sobrio. Decidido. ¿Y si el pueblo se ponía de su lado? Al ver su dolor por las cicatrices de Tucker, la mano de Clara se posó sobre su cabeza. Su respiración regular la tranquilizaba. «Estamos juntos en esto, ¿verdad?», dijo con voz de juramento. Pero al mirar por la ventana, las sombras de Morgantown parecieron cambiar, y el tic-tac del reloj se hizo más fuerte. El tiempo se agotaba. Y la verdad estaba lejos de resolverse. El bungalow de Clara Thompson, antaño un santuario, ahora parecía una frágil presa que contenía un torrente de dudas y miedo. El enfrentamiento con Hank Larsen persistía como un moretón. Su súplica rota: «Él es todo lo que me queda de ella», resonaba en la mente de Clara. Estaba sentada junto a Tucker, el pastor alemán cuyas cicatrices contaban una historia de lealtad y dolor. Sus manos de 68 años temblaban mientras acariciaba su pelaje enmarañado. Los ojos ámbar de Tucker, aunque cansados, transmitían una fuerza silenciosa, observándola como si supiera el peso que soportaba. La humedad de septiembre en Morgantown se colaba por la ventana agrietada, pero el escalofrío de Clara provenía de adentro. El pueblo estaba en llamas con la grabación del timbre de la visita de medianoche de Hank, compartida en X por Betty Harper, dividiendo a la comunidad en bandos enfrentados. Clara, inconsciente de la tormenta viral, sentía que el abismo de su propia culpa se agrandaba. La pérdida de Sarah Jenkins, la muerte de George, y ahora la pregunta de si tenía derecho a quedarse con Tucker. El corazón de Clara se encogía al repasar los sucesos de la noche. La confesión de Hank lo había humanizado, pintándolo no solo como un cruel ex policía, sino como un hombre aplastado por el fracaso. 3 años atrás, la búsqueda de Sara. Tucker ladrándole a su bufanda en el bosque. Clara había leído el artículo, visto la foto de Tucker, orgulloso y decidido, solo para que Hank desestimara su pista. Tucker había intentado salvar a Sara, igual que Clara lo había intentado durante las charlas nocturnas en la biblioteca. La voz suave de Sara leyendo un poema sobre la esperanza. Clara le había fallado. Y ahora se preguntaba si conservar a Tucker era robarle algo a Hank. Otra alma rota atada a Sara. «Señor, ¿te estoy haciendo bien, cariño?», le susurró a Tucker con la voz quebrada. Tucker le dio un codazo en la mano, su calor era una tenue luz en su oscuridad. Pero la duda la carcomía más. La recuperación de Tucker, tan difícil, dio un giro repentino. Esa mañana, Clara notó que respiraba con dificultad y que su cuerpo ardía al tacto. El pánico la invadió al palpar su frente. Sus dedos temblaban. «Ay, cariño, ahora no», murmuró, corriendo hacia el teléfono. El veterinario, el doctor Ellis, un hombre amable de barba canosa, llegó en menos de 1 hora. Su maletín rebosaba de herramientas. Examinó a Tucker con el rostro sombrío. «Fiebre alta, Clara. Podría ser una infección de esas heridas. Tenemos un margen de maniobra muy estrecho para sacarlo adelante». A Clara se le encogió el estómago. Se aferró a su cardigan, rezando con voz apenas audible. «No te lo lleves. Señor, no a él también». El doctor Ellis le administró antibióticos, pero advirtió: «Está débil. Manténlo cómodo. Y lo sabremos mañana». Clara asintió, con lágrimas derramándose, el tic-tac del reloj más fuerte que nunca. Se sentó junto a Tucker, dándole agua con un gotero. Mientras tanto, los debates en Morgantown se enfurecían. El restaurante era un campo de batalla. Betty avivaba el fuego. Hank no tenía derecho a reclamar nada después de lo que hizo, declaró, su voz se oía por encima del tintineo de los platos. El viejo Carter asintió, con el puño apretado. «Ese perro está mejor con Clara». Pero Doy, sirviendo café, negó con la cabeza. «Hank está sufriendo.
Devolverle a Tucker podría salvarlo. Los expuestos que Clara no había visto eran más duros. Algunos pedían el arresto de Hank. Otros exigían que Clara devolviera a Tucker para la redención de Hank. Unos pocos, liderados por un policía retirado, argumentaban que Clara era demasiado mayor para manejar un perro así, que Hank tenía derechos. La fractura del pueblo se profundizó. Familias discutiendo en las mesas, bancos de iglesia divididos por susurros. Clara, ajena a la tormenta en línea, sentía el peso del juicio en las miradas en el supermercado. En los tonos apagados de la biblioteca. La culpa crecía como una sombra sobre su cariño por Tucker. Pensó en Hank, solo en su rancho, embrujado por Sarah. 4 años atrás, en la biblioteca, el último poema de Sarah hablaba de un perro que nunca se rendía. Clara lo había guardado. Doblado en su escritorio. Un recordatorio de su incapacidad para ayudar. Ahora, Tucker parecía ligado a ese recuerdo. A su presencia. A la vez un consuelo, y un reproche. ¿Y si Hank necesitaba a Tucker para sanar, para enfrentarse a sus demonios? Las manos de Clara temblaban mientras ajustaba la manta de Tucker, con la mente dando vueltas. ¿Te estoy impidiendo llegar a donde debes estar?, preguntó con la voz quebrada. La mirada de Tucker se cruzó con la suya, firme a pesar de la fiebre, como diciendo, te elegí. Pero el corazón de Clara vaciló. El abismo de la pérdida se cernía. George, Sarah, y ahora el miedo a perder a Tucker. La visita del veterinario dejó a Clara exhausta. Se desplomó en una silla junto a Tucker. Tarareaba un viejo himno, Amazing Grace. Su voz, un salvavidas desgastado. 2 años atrás, en el parque, Tucker había guiado a Tommy a un lugar seguro. El padre del niño lo había pateado, dejándole un moretón que persistía en su estremecimiento cansado. Clara vio ese estremecimiento al moverse Tucker. El dolor se reflejaba en sus movimientos. Pensó en los golpes de Hank, en las marcas del cinturón en los costados de Tucker, y la ira se encendió, pero la compasión la atenuó. Las palabras de Hank, la veo siempre, habían revelado a un hombre atrapado en su propio infierno. La fe de Clara, desgastada pero obstinada, la instó a perdonar. Pero su corazón clamaba por la seguridad de Tucker. Señor, muéstrame el camino, rezó, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje de Tucker. Él gimió suavemente, lamiéndole la mano. Sus fuerzas se desvanecían, pero su lealtad permanecía intacta. La tormenta de Morgantown llegó a Clara indirectamente, a través de un golpe en su puerta. Betty, con los ojos abiertos, permanecía allí, con voz urgente. Clara, ¿has visto el vídeo? Todo el pueblo habla de Hank rogando por su perro. Algunos dicen que deberías devolvérselo. A Clara se le encogió el pecho. Se aferró al marco de la puerta con las manos. Había lastimado a Tucker, Betty. No puedo permitir que eso vuelva a suceder. Betty asintió, pero sus ojos se movían de un lado a otro, inseguros. Ten cuidado, cariño. Hank no está bien. Y la gente está tomando partido. Clara cerró la puerta, respirando entrecortadamente. Miró a Tucker, su cuerpo febril acurrucado sobre la alfombra, y sintió que el mundo se cerraba sobre él. El juicio del pueblo, el dolor de Hank, su propia culpa. Era demasiado. Cayó de rodillas, abrazando a Tucker. Sus sollozos los estremecieron a ambos. No puedo perderte, cariño, susurró, mirando fijamente el abismo de una vida sin él. Al caer la noche, Clara permaneció junto a Tucker. Sus oraciones eran un cántico desesperado. Las palabras del veterinario, lo sabremos mañana, le pesaban como una guillotina. Pensó en George, en cómo le había sostenido la mano hasta el final, prometiéndole seguir adelante. Tucker era su razón ahora. Pero su fiebre lo quemaba, un cruel recordatorio de lo frágil que era esa razón. 5 años atrás, en la instalación canina, Tucker protegiendo a un cachorro de una porra. Su coraje había sobrevivido entonces. Pero ahora, Clara temía que no fuera suficiente. Los debates de Morgantown se desvanecían en un murmullo distante. Los argumentos del restaurante eran irrelevantes ante la realidad de la lucha de Tucker.
La mano de Clara descansaba sobre su cabeza. Su respiración era irregular, pero persistente. «Eres mi milagro, ¿verdad?», dijo con voz firme. Pero el abismo se cernía sobre ellos. Y mientras Tucker parpadeaba con dificultad, Clara se preparaba para una pérdida que podría destrozarla para siempre. El bungalow de Clara Thompson era un capullo de luz de farola y oraciones susurradas. Pero el peso de la fiebre de Tucker la oprimía como una piedra. El pastor alemán yacía sobre la alfombra de su sala, su cuerpo lleno de cicatrices encogido, respirando entrecortadamente mientras los antibióticos combatían la infección que amenazaba con llevárselo. Clara, de 68 años y agotada por el dolor, se sentó a su lado, con las manos temblorosas mientras le ajustaba la manta. «Aguanta, cariño», murmuró, con la cadencia de Virginia occidental impregnada de miedo. La humedad de septiembre en Morgantown se aferraba al aire, pero los escalofríos de Clara provenían del abismo que enfrentaba. Perder a Tucker. El perro que se había convertido en su ancla. Los debates del pueblo, alimentados por la confesión filmada de Hank Larsen en X, se arremolinaban fuera de sus paredes. Pero el mundo de Clara se había reducido a las respiraciones superficiales de Tucker y al tic-tac del reloj que el Dr. Ellis había puesto. Lo sabremos mañana. Su corazón dolía de culpa. Por Sarah Jenkins, por alejar a Tucker de Hank, por cada fracaso que la llevó a este momento. Al amanecer, los ojos de Clara, rojos por el insomnio, percibieron un cambio en Tucker. La fiebre le había bajado, su respiración se estabilizaba, y un leve golpe de cola indicaba esperanza. «Ay, cariño, eres una luchadora, ¿verdad?», preguntó con voz entrecortada, mientras las lágrimas se desbordaban. El Dr. Ellis llegó para una revisión. Asintió, su barba gris enmarcando una sonrisa cautelosa. «Está mejorando. Manténlo tranquilo y se recuperará». Clara se aferró a Tucker. Sus sollozos eran una mezcla de alivio y agotamiento. Pero el indulto traía nuevas preguntas. Las palabras de Hank, «es todo lo que me queda de ella», la carcomían. Y las opiniones divididas en Morgantown, que se filtraban a través de las visitas de Betty, aumentaban la presión. ¿Tenía razón en quedarse con Tucker? ¿O le estaba negando a Hank la oportunidad de sanar? La fe de Clara la instaba al perdón. Pero las cicatrices de Tucker gritaban cautela. Necesitaba respuestas. Algo que diera sentido a la maraña de dolor que los unía a todos. Esa tarde, Clara regresó a la biblioteca. Tucker descansaba a salvo en casa. Rebuscó entre viejos archivos, sus dedos trazando papel de periódico descolorido, impulsada por una corazonada que no podía identificar. El expediente del caso de Sarah Jenkins, doblado y pesado, contenía artículos que ya había leído. Pero una carpeta delgada le llamó la atención, escondida tras informes presupuestarios. Dentro, había una carta escrita a mano, con la pulcra cursiva de Sarah, fechada una semana antes de su desaparición. Clara contuvo la respiración al leer. «Señorita Thompson, siempre dijo que era más fuerte de lo que sentía. El perro que encontró mi bufanda. Él también es así». No se rindió. Incluso cuando gritaron, «Gracias por recibirme». Las manos de Clara temblaron. Esas palabras eran un puñal en su corazón. Tucker había sido el héroe de Sarah. Su bufanda encontró un momento de esperanza en sus últimos días. Y Clara, la confidente de Sarah, había sido parte de esa esperanza, una verdad enterrada hasta ahora. La revelación la golpeó como un rayo, recontextualizándolo todo. Tucker no era solo el perro de Hank, ni el salvador de Clara. Era el campeón anónimo de Sarah, que la unía a él a través de una chica a la que ambos habían amado. Las lágrimas de Clara cayeron, manchando la carta. 5 años atrás, en la última visita de Sarah a la biblioteca, la adolescente la abrazó y susurró. «Eres la única que me entiende». Clara había conservado sus poemas, pero esta carta era diferente. Un puente entre ella y Tucker, forjado en la pérdida compartida. Se dio cuenta de que Sarah había visto la fuerza de Tucker igual que Clara la veía ahora. Y esa conexión no era casualidad. Era destino. Un hilo que los unía a través de años de dolor. La culpa de Clara cambió. No se borró,
pero se suavizó con un propósito. Tucker le pertenecía, no porque se lo hubiera llevado, sino porque ambos habían intentado salvar a Sarah, y llevaban su recuerdo. El descubrimiento de Clara corrió como la pólvora cuando compartió la carta con Betty. Fiel a su estilo, Betty se lo contó a los comensales del restaurante. Al anochecer, un reportero local, avisado por el ex-post de Betty, llamó a la puerta de Clara, ansioso por saber la historia. Clara dudó, pero habló con voz suave y firme. No se trata de mí ni de Hank. Se trata de Tucker y Sarah. El artículo del reportero, junto con las imágenes del timbre, se difundió rápidamente en Internet, cambiando el enfoque de Morgantown. Las publicaciones anteriores pasaron del drama de Hank al heroísmo de Tucker. Ese perro intentó salvar a Sarah Jenkins, escribió un profesor. Clara ahora es su hogar, añadió una enfermera. La ira del pueblo hacia Hank se suavizó, reemplazada por la admiración por el legado de Tucker. Algunos aún argumentaban que Hank merecía una oportunidad. Pero la narrativa había cambiado. Tucker ya no era solo una víctima, sino un símbolo de resiliencia, uniendo a una comunidad fracturada, con una niña perdida. Hank, mientras tanto, hizo un gesto discreto que dejó atónita a Clara. A la mañana siguiente, encontró una pelota de tenis desgastada en su porche. El juguete favorito de Tucker en sus días con Hank. Una nota, escrita con la mano temblorosa de Hank, decía: «Es tuyo. Lo siento». Clara contuvo la respiración, su corazón dividido entre la compasión y el alivio. Hank se estaba desprendiendo. Su disculpa, una grieta en su armadura. Pero también tenía peso. Era un hombre que daba un paso atrás, reconociendo sus errores. Le mostró el juguete a Tucker, cuya cola se movió, con una chispa de reconocimiento en sus ojos. 3 años atrás, Hank lanzando esa pelota. Tucker saltando. Un raro momento de alegría antes de la oscuridad. Clara mantuvo la nota en secreto, percibiendo la necesidad de Hank de una redención silenciosa. Morgantown no necesitaba saberlo. El juguete era suficiente. Una promesa muda de que Tucker estaba en casa. La reacción del pueblo se cristalizó. Los debates en el restaurante dieron paso a la unidad. El viejo Carter, antaño el crítico más duro de Hank, admitió: «Quizá está intentando enmendar la situación». Doy, limpiando el mostrador, asintió: «Tucker está donde debe estar». Clara sintió el cambio. Las escaleras del supermercado se suavizaron en sonrisas. Los susurros en la iglesia se convirtieron en ofrecimientos de ayuda. Esa noche, se sentó con Tucker, con la carta y el juguete a su lado. Su voz fue un suave murmullo. «Eres mi milagro, cariño», dijo, acariciándole la cabeza. Los ojos de Tucker se encontraron con los de ella. Ya no estaban atormentados, sino tranquilos. Como si siempre hubiera sabido dónde estaba. La culpa de Clara, aunque no había desaparecido, era más ligera. El abismo se alejaba. Ella y Tucker habían enfrentado juntos la pérdida de Sarah, y ahora habían encontrado una verdad que los sanaba, no solo a ellos, sino también a Morgantown. El bungalow de Clara Thompson brillaba con la calidez de una chimenea. Su crepitar era un suave contrapunto a la humedad menguante de septiembre en Morgantown. Tucker, el pastor alemán cuyas cicatrices alguna vez marcaron una vida de traición, dormía profundamente sobre una colcha junto a las llamas. Sus ojos ámbar entrecerrados, su respiración regular. La fiebre que casi lo había consumido era ya un recuerdo. Sus fuerzas regresaban como un río después de la sequía. Clara, de 68 años y curtida por la pérdida, estaba sentada en su mecedora, con las manos sobre la carta de Sarah Jenkins. Doblada sobre sí misma, aquella carta era un puente entre ella y Tucker. Morgantown había cambiado desde el descubrimiento de la carta. La furia y la división del pueblo dieron paso al asombro ante la historia de Tucker. Un perro que intentó salvar a Sarah, que soportó la crueldad de Hank Larsen y que eligió a Clara como su hogar. «Eres mi milagro, cariño», murmuró Clara, con su acento de Virginia occidental suave como la luz del fuego. La cola de Tucker golpeó el suelo. Una silenciosa promesa de paz.
La transformación del pueblo era palpable. En el restaurante, donde antes se debatía con furia, Betty Harper ahora compartía la historia de Tucker con orgullo, su voz resonando entre el tintineo de los platos. «Ese perro es un héroe», decía con los ojos brillantes. «Búscalo ahí, en la bufanda de Sarah». El viejo Carter, antes rápido para condenar a Hank, asintió con la taza de café firme. «Clara lo ha tratado bien. Nadie podría querer más a ese perro». Doy, limpiando el mostrador, sonrió. «Todo el pueblo se está uniendo gracias a Tucker. Los Spots, antes un campo de batalla entre Hank es un monstruo y Hank está roto, ahora rebosaban de elogios para Tucker y Clara. Etiquetas como almohadilla sombrero Tucker, almohadilla el héroe, eran tendencia local. Clara, que había rehuido los focos, sintió el cambio en los amables asentimientos del supermercado, en los cálidos apretones de manos en la iglesia. Morgantown, fracturado por el dolor y el juicio, estaba sanando. Y Tucker era su corazón. La propia sanación de Clara reflejaba la del pueblo. La carta de Sarah había aliviado su culpa. No la había borrado, pero la había convertido en un propósito. 5 años atrás, la biblioteca. El abrazo de Sarah. Su susurro. «Eres la única que me entiende». Clara no había logrado salvarla. Pero Tucker también lo había intentado. Su bufanda había encontrado un momento de esperanza. Juntos, cargaron el recuerdo de Sarah. No como una herida, sino como una luz. La soledad de Clara, una vez caverna tras la muerte de George, se sentía más pequeña con Tucker a su lado. Había guardado la pelota de tenis que Hank le había dejado, en la repisa de la chimenea. Un gesto silencioso ante la rendición de un hombre que ya no tenía palabras. Hank había desaparecido de Morgantown. Se rumoreaba que se había mudado a Charleston en busca de un nuevo comienzo. Clara no lo odiaba. Su fe no se lo permitía. Rezaba para que él encontrara paz, como ella. Tucker, sintiendo sus pensamientos, le tocó la mano. Su calor la conectaba con la tierra. Una mañana fresca, Clara fue invitada a un ayuntamiento, una reunión poco común en el centro comunitario. Dudó, mientras se alisaba el cardigan con las manos. Pero Betty insistió. «La gente quiere honrar a Tucker, Clara. Tienes que venir». Con Tucker a su lado, con la correa suelta, Clara entró en el salón abarrotado, con el corazón latiéndole con fuerza. La sala bullía. Rostros familiares. Doy, Carter, el doctor Ellis, incluso el reportero que había dado la noticia. Una pancarta colgaba sobre el escenario. «Fondo de Tucker». Y los ojos de Clara se abrieron de par en par cuando la alcaldesa, una mujer corpulenta de sonrisa amable, explicó que las donaciones habían llegado en masa para fundar un refugio local de animales en nombre de Tucker. «Este perro nos unió», dijo la alcaldesa con voz potente. «Nos enseñó lo que significa la lealtad». A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron mientras la multitud aplaudía, algunos de pie, vitoreando a Tucker y a ella. Clara subió al podio. Tucker, sentado orgulloso a su lado, escudriñaba la sala con la mirada. «No soy muy de discursos», empezó, con la mano firme. «Pero Tucker es más que un perro. Intentó salvar a Sarah. Sobrevivió a Hank. Y también me salvó a mí. Dios mío, qué verdad». La sala quedó en silencio. Sus palabras, crudas, verdaderas. Este refugio es su corazón. Le ha dado una oportunidad a otros animales. Le dio unas palmaditas a Tucker, que se inclinó hacia ella, meneando la cola. La multitud estalló, y las donaciones se duplicaron al final de la noche. El doctor Ellis ofreció atención veterinaria gratuita, y un carpintero local se comprometió a construir las perreras. El pecho de Clara se hinchó, no de orgullo, sino de gratitud. Tucker había convertido su dolor en propósito. Y Morgantown, también. De vuelta en casa, Clara y Tucker reanudaron su rutina, paseando por el parque donde ella lo había encontrado. El roble, antaño símbolo de desesperación, ahora se sentía como un amigo. «Lo cambiaste todo, cariño», dijo Clara, mientras sus zapatillas rozaban el camino.
Hace 10 años. Un cachorro. Tucker, con ojos brillantes, persiguiendo una pelota en un campo de Kentucky. El recuerdo, imaginado a partir de sus cicatrices y su espíritu, la reconfortó. El pasado de Tucker, por brutal que fuera, había forjado a un héroe. Ahora trotaba a su lado, sin cojera, con la cabeza en alto. Morgantown vibraba con su nombre. Los niños de la escuela dibujaron a Tucker, el héroe. El restaurante colgó una foto del ayuntamiento. Clara guardaba la carta de Sara junto a su Biblia. Un recordatorio de la niña que había visto la fuerza de Tucker igual que ella. Una noche, mientras Clara preparaba la cena de Tucker, encontró la pelota de tenis en el porche. Esta vez, sin nota. El corazón le dio un vuelco. Un destello de inquietud. ¿Hank? ¿O alguien más? Miró a Tucker, quien olió la pelota, meneando la cola con indiferencia. Clara la volvió a dejar sobre la repisa, prefiriendo la confianza al miedo. «Estás en casa, ¿verdad?», dijo, alborotándole las orejas. Él le lamió la mano, con la mirada tranquila, como diciendo, «Siempre». El misterio del gesto persistía. Un susurro de Hank observando desde lejos. Pero no podía opacar su paz. El bungalow de Clara, antes silencioso, bullía de vida. Tucker roncaba. Sus himnos eran la promesa de un refugio en marcha. Morgantown había encontrado su corazón. Y Clara, abrazando a Tucker, supo que había encontrado el suyo. Un milagro nacido de la crueldad de una noche fría. Queridos amigos, ¿han superado la pérdida como Clara Thompson? Ese dolor de una silla vacía en la mesa. El silencio donde solía estar el amor. Es pesado. ¿Verdad, Tucker? Ese pastor alemán con cicatrices también lo sabe. Golpeado, arrojado por Hank Larsen a la fría lluvia de Morgantown. Llevaba heridas más profundas que su pelaje. Y, sin embargo, Dios mío, ¿acaso no brilló? Salvando a un niño perdido. Intentando encontrar a Sarah Jenkins. Apoyando la cabeza en la rodilla de Clara mientras ella se ahogaba en el dolor. Para quienes hemos visto las dificultades de la vida. La historia de Tucker nos llega al alma. Nos recuerda que la lealtad no se rinde. Incluso cuando el mundo sí lo hace. Clara, a los 68 años, encontró esperanza en sus ojos. Como nosotros podemos encontrarla en los demás. Morgantown se unió. Construyó un refugio en su nombre. Prueba de que el dolor puede crear milagros. Así que abraza a tus seres queridos. Perdona cuando puedas. Y confía en que, incluso en nuestras noches más oscuras, una luz como la de Tucker puede guiarnos a casa. ¿Verdad que es verdad, cariño?